¿Qué tienen en común una superproducción de zombies y los superhéroes de Venom 3? Que se han rodado en tierras aragonesas. Películas, series, publicidad, cortos, una veintena de grandes proyectos nacionales e internacionales eligieron la comunidad el año pasado. Aragón sorprende por su diversidad de escenarios. Uno puede cambiar de paisaje radicalmente, ¿no? Eso es una riqueza también. Entre otras fortalezas, luego también se fijan en qué tejido de profesionales puede ofrecer una comunidad, y por eso es tan importante la formación. Ampliar los ciclos de formación profesional relacionados con el sector, agilizar los trámites para las productoras, actualizar el catálogo de localizaciones y hacer más promoción. Son los objetivos que se marca la Aragón Film Commission en este año. Que Aragón se consolide como una referencia para la producción audiovisual nacional e internacional, aprovechando nuestro patrimonio, nuestro territorio. Porque del 2023 al 2024 se ha triplicado el impacto económico que dejan en el territorio este tipo de rodajes. Dentro de esos 10 millones de impacto económico de 2024, tengo que decir que también los cálculos nos dicen que por cada euro invertido hay una repercusión de 30 euros. Aragón no se pone techo, ya se están cerrando varios proyectos para este 2025.